Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. El día de hoy entonces nos toca continuar con el primer libro de los Reyes, capítulo 2, y hoy vamos a comenzar en el versículo 12, donde nos quedamos la semana pasada. Entonces acompáñame en la Biblia, primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 12. Después de la muerte de David, nos dice la Escritura que se sentó Salomón en el trono de David su padre y su reino fue firme en gran manera. Algo que nosotros debemos de saber y que se va a marcar en el primer libro de Reyes, capítulo 2, es que el reino de Salomón va a ser firme en gran manera gracias a que Salomón va a obedecer la instrucción que le dio su padre, ¿no? Este mandato que David le da a Salomón, Salomón se esfuerza en cumplirlo al menos en los primeros días. Tanto así que Dios le va a dar 40 años de paz durante su reinado. Esto es algo tremendo después de ver el reinado de Saúl, que fue un reinado en el cual no tuvo paz, después de ver el reinado de David, en el cual hubo guerras, hubo guerra interna, y vemos ahora que Dios está preparando un tiempo de paz en la vida de Salomón y en el reino de Israel. Ahora, vamos al versículo 13 y vamos a encontrarnos que esta paz no se logra sin batallas. Y esta parte va a ser bien importante por lo que vamos a ver el día de hoy, porque justamente vamos a encontrarnos que al parecer ya está todo bien, ¿no? Hemos visto cómo cuando se levantó Adonías en contra de David o buscando el reino, esta sublevación fue detenida, fue parada por David al coronar a Salomón, pero vamos a encontrarnos que todavía hay remanentes de problemas y situaciones difíciles que Salomón, un hombre joven, tiene que resolver. Y muchas veces eso va a pasar también en nuestras vidas. Cuando llegamos con Dios y Dios nos lleva con Él a sentarnos en los lugares celestiales, no significa que nosotros no vamos a tener batallas o que no vamos a tener que tomar decisiones que van a marcar el rumbo de nuestras vidas. Y hoy vamos a encontrarnos con esto, con Salomón teniendo que tomar decisiones que van a marcar el rumbo de su reinado y de su vida. Entonces, versículo 13 del primer libro de Reyes, capítulo 2, dice: Entonces Adonías, hijo de Hagit, vino a Betsabé, madre de Salomón, y ella le dijo: ¿Es tu venida de paz? Él respondió: Sí, de paz. Enseguida dijo: Una palabra tengo que decirte. Y ella dijo: Di. Él dijo: Tú sabes que el reino era mío y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara. Mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano, porque por el Señor era suyo. Ahora yo te hago una petición, no me la niegues. Y ella le dijo: Habla. Entonces dijo: Yo te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te lo negará, para que me dé a Abisag, sunamita, por mujer. Y Betsabé dijo: Bien, yo hablaré por ti al rey. Vamos a detenernos en estos primeros versículos y vamos a ir desglosando lo que nos está contando la historia. La semana pasada la semana antepasada, perdón, vimos cómo Adonías se levanta buscando el reino de David. Él piensa que él es merecedor del reino. Y entonces vimos cómo David elimina este levantamiento a través de la coronación de Salomón. Adonías termina agarrándose de los cuernos del altar. ¿Se acuerdan que vimos que él va a apelar al Santísimo o al lugar santo, en donde va a encontrar refugio, ¿no? Que quedamos que era una tradición que todavía en algunos lugares se lleva a cabo, ¿no? Apelar o habitar en el lugar santo y que es
ir y resguardarte en algún lugar de adoración a algún Dios y pedir misericordia. Ahora, en el pueblo de Israel se había establecido en la ley que hubiera lugares de refugio, ¿no? Estos lugares en donde si alguien había cometido un crimen por equivocación o era acusado injustamente, podía acudir y podía entonces esconderse en este lugar hasta que se aclarara la situación de su vida. Bien, pues aquí recordamos que Adonías lo hizo y Salomón le perdonó la vida. Pero ahora en el versículo 13 encontramos que Adonías va con Betsabé, la madre de Salomón, ¿no? Y vemos que Betsabé está desconfiando de Adonías. Y esta parte es bien interesante porque Adonías al parecer abandonó su tentativa de ser rey, ¿no? Reconoció el reinado de Salomón, pero ahora vemos que va con Betsabé y Betsabé está dudando de su fidelidad. Y entonces le pregunta, ¿es tu venida de paz? Y él va a decir, sí, yo vengo en paz, ¿no? Esta parte es tremenda porque vamos a encontrarnos con una Adonías que dice lo que la gente quiere escuchar o lo que sabe que le va a ayudar en alguna forma. Versículo 14. Entonces, Adonías, después de decir, sí, yo vengo en paz, sí, soy aliado, vamos a encontrar que desenmascara la verdadera intención de su corazón cuando dice, una palabra tengo que decirte. Y entonces en el versículo 15, él habla con Betsabé y le dice, tú sabes que el reino era mío y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara. Y aquí vemos realmente lo que está pasando en el corazón de Adonías. Adonías es un hombre que entiende que Salomón ha sido puesto por rey, que Salomón ha sido coronado, pero que no ha abandonado la intención de su corazón y que cree merecer algo que no le corresponde. Y este es un peligro gravísimo para Adonías, pero también para nosotros, porque muchas veces nosotros podemos decir, sí, mi corazón y mi vida ya no me pertenecen a mí. Ya no me pertenezco a mí, sino que le pertenezco en vida y muerte, en cuerpo y alma, a Dios y a Cristo nuestro Señor, y lo puedes expresar completamente y decir, sí, Señor, yo soy tuyo, pero una cosa son las palabras que salen de nuestra boca y otra cosa son las situaciones que están naciendo dentro de nuestros corazones o dentro de nuestra mente. Y aquí vemos a un Adonías que de palabras reconoce que Salomón es rey. Tanto así que cuando él está hablando con Betsabé, le dice, porque vino a ser, me ha sido traspasado y vino a ser de mi hermano, ¿no? Y entonces dices, ok, Adonías ya lo entendió. Y no solamente lo entendió, sino entiende que Dios es el que ha puesto a Salomón porque dice, porque el Señor, porque por el Señor era suyo. O sea, está reconociendo, Dios se lo dio, pero no reconoce que entonces ya no le pertenece a él. ¿Y cómo vemos que tenemos un corazón necio que no quiere abandonar aquellas cosas que Dios le ha pedido abandonar? Bueno, pues en el caso de Adonías lo vemos con lo que pide. Y esta parte va a ser importante porque muchas veces nosotros pensamos, ah, sí, yo ya soy cristiano, yo ya sigo al Señor, yo ya obedezco a Dios, pero en realidad cuando hay algo que anhela mi corazón o hay algo que yo deseo con todas mis fuerzas y está en contra de la voluntad de Dios, le podemos decir a Dios, pero Dios, eso sí debería de ser mío, me he esforzado, he hecho los suficientes méritos para tenerlo. Y en este caso, Adonías habla con Betsabé y le va a decir, ahora, verso 16, ahora yo te hago una petición, no me la niegues. Y ella le dijo, habla. Él entonces dijo, yo te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te lo negará, para que me des a Abisac, sunamita, por mujer. Y Betsabé dijo, bien,
yo hablaré por ti al rey. Ahora vemos, ¿no? Lo que está diciendo con la boca Adonías es muy contrario a lo que nosotros encontramos en sus acciones. Y es una forma en donde nosotros podemos descubrir si realmente nos hemos rendido al dominio de Dios en nuestras vidas. Si cuando yo digo con mi boca, Señor, yo te amo, si cuando yo voy a la iglesia y estoy alabando al Señor, yo le digo, yo te rindo mi ser, te entrego mi corazón, pero cuando salgo de la iglesia, yo tomo decisiones sin tener en cuenta a Dios o yo hago lo que a mí me agrada, entonces mi corazón no le pertenece a Dios. Yo sigo peleando el reino de mi vida. Y aquí encontramos que Adonías va con Betsabé y me llama mucho la atención por dos cosas. La primera es, Adonías podía ir con su hermano Salomón, pero no va. ¿No? Y la segunda va con Betsabé pensando en que Betsabé lo va a convencer o va a convencer a Salomón. De hecho, le dice, ¿no? Porque él no te lo negará. Y se me hace algo muy latinoamericano, pero que entonces encuentro que no solamente es de la cultura latina, sino que es de todos los lugares del mundo, ¿no? El pensar que si tú vas con la mamá de alguien, y tú hablas con esa persona, probablemente ella lo pueda convencer. Ahora, algo que no nos dice aquí, pero que podemos ver entre líneas, es que Adonías tiene temor de Salomón. Después de todo lo que ha pasado, Adonías tiene temor de que Salomón vaya a mandar matarlo, pero no abandona sus intenciones. ¿Por qué te digo esto? ¿O por qué podemos notar esto? Cuando Adonías le pide a Betsabé que interceda por él, le pide que pida la mano de la tsunamita, de Abisac tsunamita para él. ¿Quién es Abisac tsunamita? Nosotros debemos recordarlo, no tiene mucho que lo vimos. En primer libro de los Reyes, capítulo 1, nosotros podemos recordar del versículo 1 al versículo 3, en donde se nos narra que David ya es un hombre muy viejo, avanzado en días, y que tenía un malestar muy fuerte en donde no podía calentarse para nada. Y entonces sus siervos buscan entre las mujeres una mujer joven para que tenga cuidado de él. Y la mujer que encuentran y que ponen al cuidado de David es justamente Abisac Sunamita, que pasaría a ser parte del grupo de mujeres que formaban, por así decirlo, las esposas de David. Algo que nosotros vemos en estos primeros tres versículos del primer libro de Reyes, capítulo 1, es que Abisac nunca tuvo relaciones con David. Pero lo que podemos entender es que es la última que estuvo como concubina de David. Y entonces, algo que recordamos en la historia de Israel y que no era limitativo a Israel, sino que así se manejaba en diferentes lugares en Medio Oriente, es que cuando moría un rey y ascendía otro al trono, el rey que ascendía se quedaba con las mujeres o las concubinas del rey anterior. Era una forma de legitimar, ¿no? Y entonces, aquel que se quedara con las concubinas de David era una forma de decir, él es el rey. Ahora, Adonías está mintiendo a Betsabé en diferentes formas. Primero, está con una intención oculta hablando delante de ella. Su primer mentira es, vengo en paz. Muchas veces nosotros podemos decirle a Dios, Señor, yo vengo en paz contigo, yo vengo en paz a hablar contigo, o nosotros podemos decirle a otras personas, pues mira, es que yo he hecho las cosas bien, pero aquella persona tiene problemas conmigo. Yo no soy el que tiene el problema, ¿no? Y aquí vemos, es un corazón no entregado a Dios, no rendido al gobierno de Dios, que está buscando ser rey de su propia vida, el de Adonías. Y entonces la primera mentira es, yo vengo en paz. La segunda cosa que nosotros vemos es que Adonías le dice,
habla por favor tú con tu hijo, Betsabé, porque a ti te va a hacer caso y no te lo va a negar, ¿no? Y vamos a encontrarnos con la respuesta de Salomón. Pero esto me recuerda mucho a algo que pasa dentro de la iglesia católico romana. Y es que muchas veces en la iglesia católico romana se nos dice que debemos, o se dice que la gente debe de acudir con María, la madre de Jesús, ¿no? Y de hecho, en sus rezos, ellos dicen, María ruega por nosotros. Y la intención de esto es que María interceda por nosotros, ¿no? Mira, yo sé que si yo lo pido, probablemente Jesús me lo va a negar, pero si tú se lo pides, a ti no te lo va a negar, porque tú eres la madre de Jesús. Y algo que nosotros debemos de entender completamente en esto es que buscar intermediarios no nos asegura, es más, probablemente los intermediarios ni siquiera entiendan nuestra necesidad. Y cuando nosotros pensamos en María como intercesora, nosotros debemos recordar que nosotros no podemos y no tenemos a nadie como intermediario entre Dios y nosotros, sino a Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿no? O Dios mismo, Jesucristo. Entonces, cuando alguien te diga, no, hay que orarle a María o hay que pedirle a María, pues aquí vemos, ¿no? Pedirle a la madre no nos ayuda, aunque muchas veces lo hemos hecho, ¿no? Los hijos lo hacemos comúnmente, vamos con la mamá y le decimos, oye mamá, mira, es que quiero ir a tal lado, ¿por qué no hablas con mi papá para ver si me da permiso, ¿no? Bueno. Esto sucede aquí en la tierra, pero con Dios no sucede de esta forma. Entonces, regresando al texto, vemos que Adonías pide a Abisag sunamita por mujer y Betsabé en el versículo 18 le dice, bien, yo hablaré por ti al rey. Verso 19, vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías. Y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Este versículo nos habla completamente del amor que tiene Salomón por Betsabé y también del respeto, ¿no? Cuando llega Betsabé con él, lo que vemos es que Salomón inmediatamente se levanta a recibirla, se inclina ante ella y no solamente se sienta en su trono, sino que la hace sentar a su diestra, ¿no? Y entonces podemos ver, realmente Salomón ama a Betsabé, respeta a Betsabé y Adonías sabía lo que estaba haciendo. Algo que nosotros podemos pensar y que hay varios estudiosos que nos dicen es que Betsabé probablemente no sabía la petición que estaba haciendo Adonías cuando la lleva con Salomón. Otros estudiosos, en cambio, dicen, Betsabé sabe lo que Adonías está pidiendo, pero también sabe que si va con su hijo, Salomón va a tomar una decisión sabia. Y por lo tanto, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Versículo 20. Y ella le dijo, una pequeña petición pretendo de ti, no me la niegues. Y el rey le dijo, pide, madre mía, que yo no te la negaré. ¿No? Entonces, vemos cómo está sucediendo toda la historia, vemos que el plan de Adonías parece funcionar hasta el momento. Versículo 21. Y ella le dijo, dese a Abisag sunamita por mujer a tu hermano Adonías. El rey Salomón respondió y dijo a su madre, ¿por qué pides a Abisag sunamita para Adonías? Demanda también para él el reino, porque él es mi hermano mayor, y ya tiene también al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarvia. Y el rey Salomón juró por el Señor diciendo, así me haga Dios y aún me añada que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Ahora pues, vive Dios, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre, y quien me ha hecho casa como me había dicho, que Adonías morirá hoy. Y entonces vemos, ¿no? Todo estaba saliendo como Adonías quería que saliera hasta que llegue esta petición con Salomón, porque Salomón comprende perfectamente lo que está pidiendo es el harem
o parte del harem de su padre David. Aparte, todo mundo sabía. Abisag Sunamita había sido la última mujer que había estado con David. Entonces todo el mundo podía decir, ah, mira, ella es la mujer de David. Y si la ven con Adonías, iban a decir, ah, pues Adonías ha recibido el trono, ¿no? Y entonces Salomón escucha lo que está pidiendo Betsabé. Y algo interesante en esto es, ¿por qué oro yo? ¿No? O por qué estoy intercediendo, porque muchas veces nos enteramos de situaciones que personas a nuestro alrededor están viviendo o que están pasando y podemos decir, voy a estar orando contigo y empezamos a orar, ¿no? Y empezamos a orar por cosas que realmente Dios no quiere para estas personas. Por ejemplo, muchas veces viene a alguien que ha enfermado, ¿no? Y viene, lo vemos, platicamos, notamos su situación y oramos con ellos y pedimos, Señor, sánalo tú, ¿no? Y muchas veces, en algunos casos, hay personas que se atreven, ¿no? A decir, en el nombre de Jesús, tú vas a ser sanado. Pero la realidad es que nosotros no podemos comprender cuál es el motivo por el cual las personas están pasando la situación que están viviendo. Entonces, ¿qué tenemos que pedir? Que el Señor se revele en esa situación en misericordia a la vida de las personas. Sí, podemos orar por los enfermos. Sí, podemos pedirle al Señor que si es su voluntad, le sane. Pero también debemos de pedir, Señor, revélate en esta situación, en la vida de esta persona. Entonces, notamos cómo Betsabé llega e intercede por Adonías ante el rey, ¿no? Y el rey Salomón lo que va a hacer es, pues, Adonías ha hablado esto sin pensarlo, porque ha hablado en contra de su vida. Y aquí viene algo bien interesante con Adonías, haciendo una comparación con nosotros. Cuando nosotros hablamos y decimos, ay, pero tú sabes que yo me merecía esto, pero Dios no me lo ha permitido y entonces, pues mira, quiero una compensación. Muchas veces estamos hablando en contra de nosotros porque lo que Dios nos ha dado es suficiente para nuestras vidas. A Adonías no le iba a faltar nada, porque Adonías era un hijo de David, era un hermano de Salomón, tenía derechos en el reino, probablemente tenía propiedades en el reino, pero el corazón de Adonías era un corazón lleno de ambición. Y al tener un corazón lleno de ambición, lo que encontramos es que su corazón se está aferrando a lo que él cree que es suyo y no toma lo que Dios le está entregando. Y muchas veces nos pasa eso a nosotros, que nos estamos aferrando al control de nuestras vidas, al control de las cosas que yo quiero, o me aferro a mis posesiones o me aferro a mis pasiones, me aferro a mi pecado. Pero cuando tú y yo hemos aceptado el reino de Dios en nuestras vidas, ya no podemos aferrarnos a eso, porque el reino de Dios se instaló en nuestras vidas. Ya no nos regimos bajo las reglas que antes teníamos, nos regimos bajo las reglas del reino de los cielos, del reino de Dios. Y entonces todo lo que es mío ya no es mío, es de Dios. Mi mente ya no es mía, es de Dios. Mi corazón ya no es mío, es de Dios. Mis fuerzas ya no son mías, son de Dios. Nunca habían dejado de ser de Dios, pero ahora yo reconozco que todo lo que soy está bajo el gobierno de Dios y ya no puedo estar buscando formas en cómo burlar el gobierno de Dios. ¿Qué es lo que estaba haciendo Adonías? Acompáñame, vamos a la carta a los Efesios capítulo 4. Vamos a ver qué es lo que dice el apóstol Pablo sobre nosotros cuando estamos ya en el reino de Dios. Entonces, Efesios capítulo 4, versículo 17, y la palabra de Dios dice así: Esto pues digo y requiero en el Señor,
que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Eso éramos nosotros en otro tiempo, ambiciosos, queríamos gobernar nuestras vidas a nuestra forma, queríamos cometer pecado, estábamos ávidos porque teníamos el entendimiento entenebrecido y estábamos alejados de Dios por la dureza de nuestros corazones. Pero cuando viene Dios, nosotros reconocemos, Dios reina en mi vida y entonces cambia completamente nuestras vidas. Versículo 20 de Efesios 4 dice, pero ustedes o más ustedes no han aprendido hacia Cristo. Si en verdad le han oído y han sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. ¿No? Entonces, ¿qué tenía que hacer Adonías si ya reconocía que Salomón era rey y que no solamente era rey porque Salomón le ganó el reino, sino que Dios le había dado el reino a Salomón? Adonías tenía que rendirse a la voluntad del rey, pero Adonías está buscando métodos y formas a su manera, con su astucia. Y esto nos recuerda, Adonías no solamente había imitado a su hermano Absalón al buscar tomar el reino, al buscar tomar a las mujeres de su padre, porque se acuerdan lo que hizo Absalón. Absalón, cuando se rebela en contra de David, toma a las mujeres de David que habían quedado en la casa real, ¿no? Enfrente de todo el pueblo para que vean que él es el nuevo rey. Sino que ahora vemos a través de estas estratagemas humanas y a su manera, que Adonías está rebelándose y está imitando ahora a Caín, porque lo que él está buscando es derrocar a su hermano y no solamente derrocarlo, sino, si es posible, matarlo más adelante, ¿no? Y entonces tú y yo no hemos aprendido así a Cristo. Cuando tú y yo estamos actuando de una manera distinta a la del reino de Dios, tú y yo no estamos aceptando justamente el reinado de Cristo en nuestras vidas. Y si nosotros realmente le hemos oído, hemos sido enseñados por Él conforme a la verdad, entonces nosotros tenemos que despojarnos del viejo hombre, quitarnos esas vestiduras del viejo hombre. Y verso 25 de Efesios 4 dice, por lo cual desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿No? Y esta parte es tremenda, porque entonces tú y yo necesitamos despojarnos, pero también desechar la mentira. ¿Te acuerdas que había hablado Adonías con Betsabé? La mentira, ¿no? Y la mentira no deja nada bueno, ¿no? Dice por ahí que es una cita, creo, de un programa de televisión, que no, no es cierto, déjenlo así, me equivoqué de cita. Bien, entonces regresamos al primer libro de Reyes, capítulo 2 y vamos a encontrarnos con que Salomón desentraña las intenciones del corazón de Adonías y dice, contra sí mismo ha hablado. Ahora vive el Señor. Y verso 24 del primer libro de Reyes, capítulo 2 dice, ahora pues vive el Señor, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre y quien me ha hecho casa. Esta parte a mí me encanta. Salomón sabe que no es él. No se trata de él. Y en este momento Salomón está caminando conforme a lo que Dios a través de David le mandó, ¿no? Y entonces él sabe, yo no le estoy haciendo casa a Dios. Dios me ha hecho casa a mí. O sea, yo estoy habitando en el reino de Dios. No, no es que yo sea rey
y Dios sea rey de otro lado, no, sino Dios es el rey y yo vivo en su casa. Yo disfruto de lo que Dios ha hecho. Y entonces dice, vive Dios, que Adonías morirá hoy. Esta parte de tratar con Adonías así, de repente puede parecernos a nosotros eh, muy apresurada, muy fuerte, pero la realidad es que Dios nos manda a tratar con el pecado de esa forma. Y lo que Adonías está haciendo es pecar. Y entonces el pecado trae como consecuencia muerte. Tú y yo podemos actuar como Adonías, reclamar aquello que creemos que es nuestro y terminar muriendo, o rendirnos al reinado de Dios sobre nuestras vidas y poder disfrutar de la bendición de Dios. Pero continuamos, verso 26. Y el rey dijo al sacerdote, perdón, verso 25. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaya, hijo de Joiada, el cual arremetió contra él y murió. Y el rey dijo al sacerdote Abiatar, vete a Natot, a tus heredades, pues eres digno de muerte, pero no te mataré hoy por cuanto has llevado el arca del Señor y el Señor delante de David mi padre, y además has sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Dios para que se cumpliese la palabra del Señor que había dicho sobre la casa de Eli en Silo. Entonces vemos, Salomón ahora está tratando con el sacerdote Abiatar, que era una de las preocupaciones de David, pero que también Salomón entendía, el sacerdote Abiatar es un hombre que tiene la facultad de entrar a la presencia de Dios, consultar a Dios, pero no lo hizo y se desvió para seguir a mi hermano Adonías. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a alejar a esta persona que está haciendo mal al reino y que me aleja probablemente de Dios. Y entonces habla con Adonías y ahora lo que le dice es, tú eres digno de muerte por lo que has hecho, ¿no? Y esta parte yo veo gracia y misericordia de parte de Dios en la persona de Salomón hacia Abiatar porque entiende que Abiatar había caminado con Dios y con David. Ahora, tenemos que recordar cómo es que Abiatar llegó a David. Bueno, pues llegó después de que estaba huyendo de la matanza de Saúl en Nob. ¿No? Debemos recordar, Saúl va a Nob persiguiendo a David, en Nob le habían dado los panes de la proposición a David, y entonces Salomón manda a matar a todos los sacerdotes y el único que sobrevive es justamente Abiatar, quien sigue a David, consulta a Dios por David y vive en medio de todos los sufrimientos de David. Lo mismo, por eso es que Salomón dice, ha sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre. Entonces, ¿cuál fue el problema de Abiatar? El problema de Abiatar fue que no consultó a Dios en un momento importante. Y esto nos lleva a nosotros a ver un corazón que no entiende que le pertenece a Dios, una mente que no entiende que le pertenece a Dios, no pone todas las cosas delante de Dios, sino que hace las cosas conforme cree que deben de hacerse. Y ese es Abiatar. Abiatar se había olvidado de consultar a Dios. Y entonces Salomón tiene misericordia de Abiatar y simplemente lo destierra al lugar en donde él tenía sus tierras, ¿no? Y lo manda a, a descansar o lo manda a vivir a este lugar, a Natot, a sus heredades. Y no solamente esto, sino que en el versículo 27 dice que así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Dios para que cumpliera la palabra del Señor que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Esto tú y yo podemos leerlo y decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver con la historia? Y es bien simple. Hacía más de 100 años aproximadamente que tú y yo podemos verlo en el primer libro de Samuel, capítulo 2 que Dios
habla con Elí porque sus hijos, Elí pone a sus hijos en el sacerdocio, podemos recordar, sus hijos totalmente alejados de Dios, hacen cosas que no tienen que hacer, ¿no? Y desprecian a Dios en el templo. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Es que Dios va a levantar a Samuel y Dios va a decirle que sus hijos y su descendencia ya no van a heredar el sacerdocio. Ahora, un sacerdote que todavía sobrevivía de la descendencia de Elí era Abiatar. Y aquí vemos a Abiatar siendo quitado del sacerdocio. Esto nos lleva a recordar que Dios cumple su palabra sin importar el tiempo que pase. Lo que Dios nos ha dicho, Dios lo cumple. Y esta parte es triste para Elí, para su familia. Elí ya está muerto desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero para Elí, para su familia, para la gente que está a su alrededor, porque lo que nosotros encontramos es que Dios cumple el mal que les había prometido por haber hecho mal las cosas. Entonces, tú no esperes, o sea, no esperes a ver, mira, aquí está luego la consecuencia de mi pecado. No, la consecuencia de mi pecado puede llegar mucho tiempo después de que lo cometí. Por eso es importante arrepentirme. Bien, regresamos y vamos al verso 29. Dice, y se le hizo saber, perdón, verso 28. Y vino la noticia a Joab, porque también Joab se había adherido a Adonías, si bien no se había adherido a Salomón, perdón, a Absalón, y huyó Joab al tabernáculo del Señor y se asió de los cuernos del altar. Y se le hizo saber a Salomón que Joab había huido del tabernáculo del Señor y que estaba junto al altar. Entonces envió Salomón a Benaya, hijo de Joiada, diciendo, ve y arremete contra él. Y entró Benaya al tabernáculo del Señor y le dijo, el rey ha dicho que salgas. Y él dijo, no, sino que aquí moriré. Y Benaya volvió con esta respuesta al rey diciendo, así dijo Joab y así me respondió. Y el rey le dijo, haz como él ha dicho, mátale y entiérrale y quita de mí, de la casa de mi padre, la sangre que Joab ha derramado injustamente. Y el Señor hará volver su sangre sobre su cabeza, porque él ha dado muerte a dos varones más justos y mejores que él, a los cuales mató a espada sin que mi padre David supiese nada. A Abner, hijo de Ner, general del ejército de Israel, y a Masa, hijo de Jeter, general del ejército de Judá. La sangre, pues, de ellos recaerá sobre la cabeza de Joab y sobre la cabeza de su descendencia para siempre. Mas sobre David y sobre su descendencia y sobre su casa y sobre su trono habrá perpetuamente paz de parte del Señor. Entonces Benaya, hijo de Joiada, subió y arremetió contra él y lo mató y fue sepultado en su casa en el desierto. Bien, vamos a detenernos ahí. ¿Qué encontramos ahora? Encontramos a otra persona que se ha levantado en contra de Absalón, por así decirlo, y que se ha levantado en contra de la voluntad de Dios en distintas ocasiones. Si bien es cierto que Joab ha sido un hombre fiel a David, Joab ha sido un hombre que ha dado buen consejo a David y que de repente ha hecho las cosas como correspondía, también aquí vemos, ¿no? Que Joab ha hecho cosas malas. Estos dos generales del pueblo de Israel que Joab mató, los mató en gran parte para cuidar su posición. Y entonces, al saber que tanto ya murió Adonías como ya fue desterrado el sacerdote Abiatar, Joab dice, ¿qué voy a hacer? Y hace la jugada fácil, ¿no? Se acuerda, Adonías la otra vez fue corriendo al altar, se agarró de los cuernos, pidió misericordia, voy a hacer lo mismo. Y entonces corre Joab al altar, se toma de los cuernos del altar, pide asilo en lo sagrado como lo había hecho Adonías, y cuando va este nuevo general que va a haber en Israel, lo que Joab dice es, no, aquí moriré, ¿no? Y entonces Benaya va con Salomón y le dice, pues dice que ahí va a morir, porque Joab cree que puede ser protegido
por el asilo en lo sagrado. Algo que tú y yo debemos recordar es que Dios no protege a aquel que ha matado a otro. O sea, Dios no protege a aquel que ha matado a otro voluntariamente y de una manera injusta. Y esto nos recuerda, Dios no protege el pecado injusto, ¿no? Para empezar, no hay pecado justo, pero Dios no protege a aquel que ha pecado y que de repente llega y dice, no, pero mira, ya soy creyente, ya voy a la iglesia todos los domingos, ya escucho los estudios, voy a los estudios el jueves. No, o sea, Dios no me va a proteger porque yo ahora me enmascare como un hombre piadoso. Si yo no me he arrepentido de mi pecado, entonces de nada me sirve esconderme en el lugar sagrado. Y aquí Joab cree que puede correr ahí y que va a tener paz. Tanto así que apela a Dios al tabernáculo y lo que él dice es, yo no me voy de aquí, aquí moriré. Lo que no sabe es que Benaya puede entrar al tabernáculo o puede entrar justamente al altar, a la primera entrada del tabernáculo, porque viene de un linaje sacerdotal. Segundo, que pueden matar a Joab en el momento en el que sea, porque Joab ha pecado en contra de Dios. Sus acciones pasadas traen consecuencias a su vida. Y entonces, ¿qué es lo que pide Salomón? Haz justicia. Si eso es lo que quiere, adelante. Cúmplele lo que él ha dicho, ¿no? Haz como él ha dicho. Y fíjate qué tan importante es esto, porque muchas veces nosotros podemos decir, no, pero yo ya estoy escondido en Dios, la sangre de Cristo me ha cubierto, pero si yo no me he arrepentido de mi pecado, entonces realmente hago inefectivo el sacrificio para la salvación en mi vida, porque yo no he confiado en el Señor. Y entonces vemos tres hombres distintos, ¿no? El hijo del rey, Adonías, que está confiando en su inteligencia y en hacer estratagemas para ganarse de vuelta el reino. La inteligencia humana no sirve. Vemos al sacerdote, ¿no? Que tal vez está confiando en su puesto. Los puestos no sirven. Así sea el puesto en el gobierno, en la iglesia, no me salva. Y vemos ahora al militar, ¿no? Que está diciendo, ah, pero yo ya estoy a salvo aquí delante de Dios. Es el lugar en donde menos a salvo estás cuando has pecado y no te has arrepentido. Verso 34. Entonces Benaya, hijo de Joiada, subió y arremetió contra él y lo mató y fue sepultado en su casa en el desierto. Y el rey puso en su lugar a Benaya, hijo de Joiada, sobre el ejército, y a Sadoc puso el rey por sacerdote en lugar de Abiatar. Después envió el rey e hizo venir a Simei y le dijo, edifícate una casa en Jerusalén y vive ahí, y no salgas de ahí ni a una parte ni a otra, porque sabe de cierto que el día que salieres y pasares el torrente de Cerrón, sin duda morirás y tu sangre será sobre su cabeza. Bien, ¿qué estamos viendo aquí? Bueno, primero que Salomón va a empezar a poner hombres fieles a él y fieles a Dios en lugar de estos hombres que habían demostrado que se habían corrompido, tanto Joab como el sacerdote Abiatar, ¿no? Y entonces él pone nuevas personas en lugares de influencia. Ahora, así como los quita, pone unos nuevos. Y viene una pregunta para nosotros. ¿Qué es lo que debo quitar de mi vida que me aleja de Dios o que pone en riesgo mi relación con Dios? ¿Y qué es lo que ahora debo de poner en su lugar? ¿No? Y esta parte es tremenda porque vemos, Salomón quita personas de lugares específicos y lugares de influencia en Israel, pero también en él. O sea, su consejero de guerra iba a ser el general de Israel. Su consejero espiritual iba a ser el sacerdote que estuviera a su lado. Y él no quería un sacerdote que había desconfiado de Dios o que no había buscado a Dios y que se había levantado en contra de su padre David y en contra de él mismo.
Entonces los quita y pone a personas fieles a Dios y fieles a Él. Acompáñame, vamos a la carta a los Efesios, capítulo 4, ¿no? Y ahora vamos al versículo 22 que ya leímos hace rato. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renueven el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esto es lo que está haciendo Salomón. Se está despojando del viejo hombre y está vistiendo su vida o está añadiendo a su vida la renovación del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué cosas son de las cuales nosotros nos tenemos que despojar hoy? Y yo me imagino que para Salomón esta parte es difícil, porque Salomón debió de haber visto a Joab delante de David, debió de haberlo visto ser fiel. Él vio al sacerdote Abiatar cuando estaba con David, acompañándolo, aconsejándolo. Entonces, son cosas difíciles las que está tomando o las que está haciendo Salomón, pero él entiende que si no hace esto, que si no toma estas decisiones difíciles, entonces eso puede ser contraproducente para su reino. ¿Te acuerdas cómo comenzamos en el versículo 12 hoy? Que se sentó Salomón en el trono David, su padre, y su reino fue firme en gran manera. Las decisiones que está tomando Salomón van a servir para que su reino sea firme en gran manera. Las decisiones que tú y yo hoy tomamos sirven para que seamos afirmados en Dios, para que nuestra vida se afirme en Cristo Jesús. Entonces, si hay algo que te está alejando de Dios, aléjalo de ti. Si hay alguna tentación, si hay algo que te está llevando a pecar, acaba con ello, por doloroso que sea. Al final, Adonías era hermano de Salomón. No debió de haber sido fácil tomar la decisión que tomó. Bien, después de esto, ahora vemos que Salomón va a tomar otra situación que David le había hablado, que es la de Simei. Y Simei, este hombre que había actuado en contra de David, ahora Salomón le dice, mira, lo que tú vas a hacer va a ser edificarte una casa en Jerusalén y vivir ahí, porque si tú sales y pasas el torrente de Cedrón, tú vas a morir y tu sangre será sobre tu cabeza. Verso 38 del primer libro de Reyes, capítulo 2. Y Simei dijo al rey, la palabra es buena como el rey mi señor ha dicho, así lo hará tu siervo. Y habitó Simei en Jerusalén muchos días. Pero pasados 3 años aconteció que dos siervos de Simei huyeron a Aquis, hijo de Maaca, rey de Gad, y dieron aviso a Simei diciendo, he aquí que tus siervos están en Gad. Entonces Simei se levantó y ensilló su asno y fue a Aquis en Gad para buscar a sus siervos. Fue pues Simei y trajo sus siervos de Gad. Luego fue dicho a Salomón que que Simei había ido de Jerusalén hasta Gad y que había vuelto. Entonces el rey envió e hizo venir a Simei y le dijo: ¿No te hice jurar yo por el Señor y te protesté diciendo, el día que salieres y fueras acá o allá, sabe de cierto que morirás? Y tú me dijiste, la palabra es buena y la obedezco. ¿Por qué, pues, no guardaste el juramento del Señor y el mandamiento que yo te impuse? Dijo además el rey a Simei, tú sabes todo el mal, el cual tu corazón bien sabe que cometiste contra mi padre David. El Señor, pues, ha hecho volver mal sobre tu cabeza, y el rey Salomón será bendito, y el trono de David será firme perpetuamente delante del Señor. Entonces el rey mandó a Benaya, hijo de Joiada, el cual salió y lo hirió y murió. Y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. Aquí vemos, ¿no? Cómo Salomón actúa con sabiduría y dice, bueno, te voy a poner límites a Simei. Y estos límites son bien interesantes porque Simei los ve y dice, ah, son buenos.
es fácil de cumplir, me parece perfecto, ¿no? Pero Simei es un hombre que se mueve conforme a lo que él quiere, es un hombre astuto también que se mueve conforme a las circunstancias. Cuando David está en el trono y está todo bien, Simei no dice nada. Cuando David es perseguido por Absalón, Simei aparece y dice, ah, hombre derramador de sangre, perverso, y maldice a David. Cuando David regresa del exilio, Simei es de los primeros que lo reciben y lo alaba y entonces vemos, es un hombre que se mueve conforme a las circunstancias. Su fidelidad no es al rey, su fidelidad es a sí mismo. Muchas veces nuestros corazones pueden parecerse a Simei. Somos fieles a nosotros mismos y si nos conviene seguir a Dios, lo seguimos. Y si nos conviene lo que Dios dice, obedecemos. Pero en el momento en el que siento que estoy perdiendo algo, voy y lo busco. Ahora es interesante que estos siervos de Simei huyen. Muy probablemente huyen porque Simei los estaba maltratando, ¿no? Y entonces ellos huyen y Simei va a recuperarlos desobedeciendo la palabra del rey. Hay cosas que de repente Dios nos quita y que nosotros somos tentados a salirnos de lo que Dios ha mandado que hagamos. Y si así lo hacemos, podemos ver, ¿no? Que vienen consecuencias a nuestra vida, como la consecuencia a Simei. A mí me llama la atención porque a través de esto Dios hace justicia. Simei cree salirse con la suya, pero al final recibe su merecido. Y Salomón termina en este capítulo tomando esas decisiones difíciles para su vida, esas decisiones que nadie quisiera tomar en los primeros días de su reinado, pero que son importantes, porque estas decisiones que él va a tomar, como dijimos, van a afirmar su vida y su reinado. Ahora, probablemente tú llevas muchos años como creyente o probablemente haya alguien que diga, no, yo llevo poco, pero en medio de todo esto, ¿qué decisiones Dios te ha mandado que tomes, por difíciles que sean? ¿De quién te ha pedido alejarte? ¿De qué situaciones te ha pedido completamente matarlas en tu vida? ¿Qué tentación te ha dicho, ya, corta con esto? Porque a partir de ahí es como Dios va a guiarnos y va a afirmarnos en Cristo Jesús y nosotros podremos estar seguros. De otra forma, nuestras vidas penden todavía de las malas decisiones que hayamos de tomar. Por lo tanto, la invitación el día de hoy es que confiemos en el Señor y que tomemos las decisiones correctas por difíciles que sean. Si el Señor nos ha mandado, el Señor nos respaldará y pondrá cosas mejores en nuestras vidas, como en el caso de Salomón, que ha puesto hombres fieles a él y a Dios para aconsejarle y para acompañarle. ¿Me acompañas a orar? En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y verdad.